el capítulo 2, Romanos capítulo 12 y versículo 2. Solamente ese versículo, Romanos capítulo 12 y versículo 2. Y si ya lo tienen, les invito para que ustedes lean ahí en silencio en sus Biblias y denme el honor de leerles a ustedes la palabra de Dios. Dice así Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice que es agradable y perfecta. Es decir, plena. La palabra perfecta quiere decir pleno, completo, sin que le falte nada. Y sin embargo, a veces nosotros los cristianos, hermanos, consideramos que la voluntad de Dios es pesada. Pensamos que es como una losa que tenemos que cargar sobre nuestra espalda, donde incluso somos llevados a pensar que la voluntad de Dios es la expresión de un Dios intruso, que no nos comprende, impositivo, y que nos quiere, como se dice popularmente, sobajar. Cuando el ideal de Dios no es eso. El ideal de Dios es levantarnos. El ideal de Dios es exaltarnos. El ideal de Dios es ponerlo en alto, porque recuerden que el pecado nos puso tirados, nos puso caídos. Lo que sucede que cuando defendemos a ultranza nuestra manera de pensar es que nos lleva a considerar a Dios de la manera en que le describí, que no nos comprende, que es intruso, que es impositivo y que nos quiere aplastar. De ninguna manera. Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere poner en alto. Dios no le place vernos tirados. Dios no le place ver al hombre viviendo como una bestia. A Dios no le complace ver al hombre esclavizado de sus pasiones. Dios quiere liberarnos. También es así que la Biblia expresa que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere salvar a todos. Y en su voluntad dio un plan de salvación. Y ustedes saben ese plan, ¿no? En su gracia tendió un puente. Hasta hay un canto que cantamos, ¿no? Es la escalera de su amor. ¿Se acuerdan? Así dice el canto. Y describe a la persona, camina en el pecado como un esclavo que está, o como un preso que está encarcelado, pero que de pronto llega alguien y le abre la reja y le dice, eres libre. Y luego dice el estribillo de ese canto, lo escribió un pastor que conozco, no puedo decir que es mi amigo, pero hemos intercambiado de vez en cuando algún saludo. Siendo un vil pecador, ¿se acuerdan de ese canto? ¿Hoy qué? Hoy como en su mesa. Dios quiere eso, hermanos. Dios quiere bendecirnos con su presencia. Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso nos revela su preciosa voluntad. En mensajes anteriores he dicho, mis queridos y amados hermanos, que andar en el Espíritu
Es un proceso que demora toda la vida y que puede ser doloroso porque choca con lo que nosotros deseamos y queremos. Y que ante los ojos de los que no creen en el Señor les parece ridículo que queramos andar en el Espíritu. La semana pasada les dije que para andar en el Espíritu necesitamos por lo menos 3 cosas. La primera de ellas es tener comunión con Dios, tener relación con Dios. Y eso se hace cuando invitamos que Jesús venga a nuestro corazón personal, a nuestro corazón, y le recibimos como nuestro Salvador personal. Ahí nacimos, ahí empezamos a caminar en el proyecto de vida que Dios nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Hoy, en esta tercera entrega de esta serie, Andar en el Espíritu es un proceso, les digo que Dios nos dice que busquemos su voluntad y nos revela que su voluntad es agradable y perfecta. Y les quiero dar en ciernes el contenido de este mensaje, como acostumbro delante de ustedes y en cualquier lugar que llego para predicar. En un párrafo, aquí va el sermón: buscar la voluntad de Dios y vivirla renueva nuestro entendimiento para ofrecernos como ofrenda viva y disfrutar lo que es bueno, agradable y perfecto. Si yo busco la voluntad de Dios y la vivo, lo primero que tengo que hacer es entregarme delante de Él como una ofrenda viva, como un sacrificio para Él, como un holocausto para Él. Y lo segundo que debo de hacer, mis queridos y amados hermanos, es renovar mi entendimiento. ¿Cómo le hago para renovar mi entendimiento? Y cuando renuevo mi entendimiento, entonces disfruto esa voluntad que es agradable y perfecta. Cuando mi entendimiento es transformado por el Espíritu Santo, entonces ya no voy a considerar que la voluntad de Dios es su imposición, la imposición de un Dios entrometido en nuestras vidas, de un Dios que me quiere sobajar, sino puedo contemplar la belleza de un Dios que me ama, que me libera, que me transforma, que me cambia mi manera de ver la vida, que me cambia mi manera de expresar, y entonces veo no a un Dios impositivo, no a un Dios que no me comprende, sino todo lo contrario, puedo contemplar a un Dios que me ama, que me transforma y que quiere lo mejor para mí, que inclusive que cuando me azota, lo hace para mi propio bien. Les traigo una ilustración que dijo el Señor Jesús. Que si nosotros, siendo padres de nuestros hijos, sabemos dar cosas buenas cuando estos nos piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu a los que se nos pidan? Porque dijo el Señor Jesús cuando dijo esas palabras, predicando a la multitud o hablando a la multitud: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Y otro de los evangelios en su contenido primario decía: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Ya somos hijos de Dios, hermanos. Y muchos a lo largo de los años de mi vida pastoral me han preguntado: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Algunas muchachas me decían: pastor, ¿cómo sé
que ese muchacho que dice que me quiere y que tiene unos brazotes y unas manotas así, ¿cómo sé que esa no es la voluntad de Dios para mí? ¿Y saben qué querían esas muchachas que me preguntaban así? Que yo les dijera así, cásate con él. Cuando Dios ha revelado su palabra, que un creyente no puede y no debe casarse con alguien que no es creyente. Si lo hay, si lo han leído, ¿verdad? Porque ¿qué relación hay entre la carne y el espíritu? O el aceite y el agua. No se pueden mezclar, ¿verdad? Hermanos, ¿para qué nos creó Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios cuando nos creó? La Biblia no dice. Según Efesios, dice la palabra de Dios que nos creó para la alabanza de su gloria. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Cuál era la voluntad de Dios de que Jesús muriera en la cruz? Para que los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Desde el Génesis, hermanos, ojo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos en la revelación de Dios su voluntad. Cuando un creyente vive o va caminando en la vida y me dice, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, simple y sencillamente no la conoce porque no lee la Biblia, porque no lee la Escritura. Pero allí en la palabra de Dios está su voluntad revelada. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que nos comportemos? ¿Qué cosa o cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Pregunto. Dijo el Señor Jesús a los discípulos, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Que dé el sabor. ¿Qué sabor? El sabor del cielo. El sabor de la vida eterna. Que haga resplandecer su luz, porque dijo que somos sal y luz. Me faltaría tiempo para hablarles, hermanos, de cuánto Dios nos ha revelado su voluntad en su santa palabra. Mucho se ha dicho sobre esto. Mucho se ha escrito. Mucho se ha predicado. Y yo no entiendo por qué muchos creyentes siguen preguntando, ¿qué cosa quiere Dios para mí? Por eso les dije, yo quiero hablarles hoy. ¿Qué debo hacer para conocer la voluntad de Dios? Recuerden que la serie se llama Andando en el Espíritu. Es un proceso. ¿Cuánto demora ese proceso? Toda la vida. ¿Cuál es el punto final? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y muchos me han dicho, ya estuvo, pastor, que no voy a llegar. Pues si ya se predispuso a no crecer. Cuando la vida cristiana, hermanos, en la voluntad de Dios, en 1 Corintios se nos dice que debemos de estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor. Ahí está plasmada otra expresión de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para usted como su hijo? Que usted crezca, que usted camine, que usted sea sal, que usted sea luz. Porque así lo designó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? Número 1. Debo entregarme en fe a mi Señor Jesús. Ojo, yo no estoy diciendo usted debe creer en Jesús como su Salvador personal. Porque los que hemos creído ya dimos ese paso. ¿Sí oyeron bien lo que estoy diciendo? Debo entregarme en fe a mi Señor Jesús. No basta que Jesús sea mi Salvador, tiene que ser mi ¿qué? Mi Señor. ¿Saben qué significa la palabra Señor?
En la Biblia, la palabra Señor significa amo, dueño. ¿Qué quiero decirle? Que debo entregarme en fe a mi Señor Jesús. Que tengo que venir ante su presencia y reconocerlo como mi amo y como mi dueño. Era justamente lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan qué dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿para qué? Dijo él. ¿Lo vivo para qué? Quiero oír fuerte. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol Pablo. ¿Vale? En otras palabras, lo vivo para darle honor a Dios. A los filipenses le dijo, o por vida o por muerte, que Jesús sea magnificado en mi cuerpo. ¿Qué significa la palabra magnificar? Engrandecido. En otras palabras, que Jesús sea mi dueño, que Él sea mi amo. En otras palabras, hermanos, usted y yo necesitamos hacernos esclavos de Cristo Jesús. Un esclavo no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que le dice el amo. A lo mejor nosotros ya no estamos muy familiarizados con esta realidad que se vivió hace unos 200 años en otros países. ¿Y hace qué les gusta? ¿Cuántos años aquí en México? Porque cuando vinieron los conquistadores, ¿cómo trataron a nuestros antepasados? No como esclavos. A punta de espada, a punta de mosquetón. A fuerza nos sometieron a nuestros antepasados. Por eso dice la Biblia en Gálatas que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y se desarrolla una batalla. Cuando usted quiere vivir para Dios, se va a anteponer su propio corazón, hermanos. Cuando usted quiere agradar a Dios, se va a anteponer sus propios gustos. Y usted decide a quién va a servir en ese momento, o a Dios, o a sus gustos. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Me van captando lo que intento decirles? Ojalá que sí. Ojalá que me pueda explicar. Requiere que me dedique plena y completamente delante de mi Dios, abrazándole con todo mi corazón, de tal manera que ya no haga mis gustos, sino que los gustos que voy a hacer sean los gustos de Dios. Cuando Jesús conquista nuestra razón, cuando el Señor Jesús conquista nuestro corazón, es cuando Él se empieza a magnificar en nuestras vidas. Esa fue la razón por la cual en la ciudad antigua de Antioquía, en la antigüedad, a los seguidores de Jesús la llamaron por primera vez cristianos, porque era gente que quería agradar a Dios. Era gente que se entregaba plenamente a Dios. Y a estos cristianos de esa época, y en algunos casos de otras épocas como en la Reforma, no les importaba morir por su fe. Esta gente que quería honrar y se entregaba plenamente al Señor con todo su corazón, no estimaba como valiosa su vida, hermanos. Porque más valioso para ellos era honrar a Dios. Más valioso para ellos era agradar a Dios. A lo largo de mi quehacer pastoral,
he sido calificado como fanático. Algunos de ustedes me han juzgado por lo que a veces he dicho aquí. No se los digo porque sea perfecto. No se los digo porque sea el mejor buscador de la voluntad de Dios. Se los digo repitiendo lo que dice la Biblia. Porque mientras nos entreguemos a Dios con toda el alma, hermanos queridos, la gloria de Dios nos iluminará de tal manera que la gente pueda ver impresa en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestro quehacer y trato con los demás al mismo Señor Jesús, que fue justamente lo que los antioqueños vieron en aquellos discípulos que honraban a Dios. En una ocasión, hermanos, David, hablando con otras personas, me refiero al rey David, hablando con unas personas, y él estaba dando unas órdenes, y él estaba diciendo, esto lo hago por el reino. Alguien le dijo, veo en ti como un ángel de Dios. Y ustedes me dirán, pastor, pero David fue un hombre cualquiera, común y corriente, con pecados, que ahora tratamos de disfrazar a los pecados diciendo errores, equivocaciones, pecados. Pero David reflejaba cómo era su corazón, que a pesar de las exhibiciones de su carnalidad, la gloria de Dios se magnificaba en su vida, porque alguien llegó a decirle, veo tu rostro como un ángel. También les traigo otra ilustración. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió a la montaña? Y él estuvo allá con Dios. Y cuando bajó de la montaña para hablarle al pueblo, ¿se acuerdan que el pueblo tenía mucho temor, mucho miedo? Y ¿se acuerdan que le dijeron, ponte algo porque nos da miedo ver? ¿Qué es lo que miraban en Moisés el pueblo? Miraban el resplandor de la gloria de Dios y Moisés tuvo que cubrir con un velo. ¿Recuerdan ese episodio? Los que han leído la Escritura. Hermanos, cuando se vive para agradar a Dios, Dios impregna su gloria en nuestras vidas. No necesitamos los pastores manipular a la gente para que dé dinero. No necesitamos los pastores manipular y decir, veo cómo el humo entra y es la gloria de Dios. Si usted vive para Dios, si usted honra a Dios con su vida, si usted dedica con todo su corazón a agradar a Dios, Dios va a imprimir su gloria en usted. Porque recuerden que los creyentes somos templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, les quiero compartir en esta mañana que para disfrutar de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, no solamente debo de entregarme en fe y ponerme a las órdenes de Dios para cumplir sus mandamientos o sus deseos o sus gustos. Debo vivir la renovación constante de mi razón o de mi entendimiento. Miren lo que dice la Biblia. No se conformen a este siglo. ¿Qué es conformar, hermanos? Recuerden que estamos en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. ¿Qué es conformar? Es cuando popularmente decimos, pues de aquí soy. Aquí me acomodo. Aquí me quedo, ¿para qué más le busco? La palabra siglo aquí significa este sistema que es controlado por la carnalidad, por las pasiones, por los gustos, por los placeres, cuyos hilos maneja Satanás y los demonios. El príncipe de la potestad
del aire. Así dice la Biblia. Yo no me estoy inventando nada nuevo. Así dice la Biblia. Por eso constantemente Dios revela su voluntad a los creyentes que no amemos al mundo. ¿Se acuerdan que dice Juan? No améis al mundo, ¿ni qué? Ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa, el mundo se va, no es permanente. ¿Y qué es el mundo? Por ahí pudo haber preguntado a alguien, y el Espíritu Santo a través de Juan empieza a explicar qué es el mundo. El mundo son los deseos de la carne. ¿Qué más? La vanagloria de la vida. ¿Falta uno más? Los deseos de los ojos. Cuando la Biblia dice que no nos conformemos a ese siglo que es gobernado por Satanás, que se manifiesta en los placeres, en los usos, dice, no te acomodes allí. Me voy explicando. No te acomodes allí. No es tu lugar. ¿Cuál es nuestro lugar de nosotros los hijos de Dios, hermanos? Dice Pablo a los de Colosas, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y ahí la palabra tierra simboliza o significa este siglo, al que el apóstol Pablo está recomendando a los creyentes de Roma. ¿Y cómo era Roma, hermanos? ¿Cómo era Roma? ¿Cómo era Roma? ¿Tienen una idea? Era sanguinaria, era lujuriosa. ¿Qué más? ¿Qué más podemos calificar como era Roma? Idólatra. Cuanto a religión idólatra, el emperador era considerado un dios. Cruel. Cruel porque no se tocaban el corazón para matarse unos a otros. Imaginen, Calígula mató a su propia mamá, el emperador Calígula, y a sus hermanas y hermanos. El emperador Nerón nombró cónsul a su caballo. El emperador Caracalla nombró el segundo representante del reino, que era un mono. Para que ustedes tengan idea cómo era Roma, cómo eran sus gobernantes, cómo era su sociedad, donde el olor de la muerte, donde el olor de la sangre era lo que extasiaba sus corazones. ¿Se acuerdan del circo romano? Cuando Pablo le dice a los hermanos de Roma, no se amolden a eso. No hagan eso, no vivan eso, no se acomoden ahí, sino más bien dice, transformen. ¿Qué tenían que transformar? Su entendimiento por medio de la renovación. La pregunta es, ¿cómo renuevo mi entendimiento? ¿Cómo me renuevo? ¿Cómo me renuevo? Hermanos, quiero darles algunas consideraciones para renovar nuestro entendimiento. Número 1, soltar mis propios gustos. ¿Usted está dispuesto a soltar sus gustos? Y tomar los gustos de Dios. ¿Cuáles son los gustos de Dios, hermanos? ¿Qué anhela Dios de usted? ¿Qué planeó Dios para usted? Todo esto lo encontramos en la Biblia. Yo no les estoy aquí manejando ideas del pastor Eligio. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dios decidió redimirnos para que seamos adoptados sus hijos, porque por el pecado dejamos de ser sus hijos por creación. Nos hicimos hijos de la ira, como todos los demás, pero planeó la salvación en su voluntad, porque quiso salvarnos, nos quiso adoptar como sus hijos, porque en su proyecto de adopción como sus hijos, nos quiso sentar en los lugares celestiales. Estoy diciéndoles Efesios capítulo 1, no me estoy inventando nada nuevo.
Para renovar mi entendimiento tengo que soltar mis gustos. ¿Cómo la ven? Esos gustos que me entran por los ojos. Esos deseos que me entran por los ojos. Esos deleites que me entran por los ojos. Un día le pregunté a uno que estaba tomado, y saben que cuando alguien está tomado, pues no puede caminar derecho, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las primeras pruebas que hacían los policías de vialidad, los de tránsito antes? A ver, camina derecho en la raya, ¿no? Y el que está en juicio camina sin ningún problema, pero el que está ebrio parece culebra, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué toma? Dice, para darle gusto a mi cuerpo. Yo no estoy juzgando ni criticando. ¿Por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué echamos mentiras? ¿Qué hace su mano que el que no diga mentiras aquí? ¿Saben por qué? Porque nos gusta. Cuando Dios dice no se conformen a este mundo, yo tengo que soltar lo que me gusta. Y tengo que tomar los gustos de Dios para mi vida. Tengo que tomar el placer, lo que a Dios le agrada, como estilo de vida. Y Dios nos da directrices completas, hermano. Alguien me dijo una vez defendiendo su vicio de cigarro, un cristiano, defendiendo su vicio de fumar. La Biblia no dice nada que fumar es pecado. No, en efecto. La Biblia no dice muchas cosas, hermanos. Pero sí dice muchas cosas. En efecto, la Biblia dice no fumes porque te vas a ir al infierno. La Biblia no dice eso. Pero ¿qué no dice? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que los deseos de los ojos y de la carne y la vanagloria de la vida son el mundo. Sí, me voy dando a explicar, ¿sí? ¿Por qué se fuma? Y el fumador no sabe que se va a morir si fuma mucho porque se hace candidato al cáncer y a otras enfermedades. Pero mayor es el gusto. No sé si me voy explicando. Mayor es el deseo. Y podemos hablar de la fornicación y del adulterio y de cualquier otro gusto que tengamos los seres humanos. Y todos estos gustos van a chocar con los gustos de Dios. Y por eso entramos en problemas. Y cuando tocamos estos puntos nos distraemos porque no queremos oír. Es como aquel que dice, no, ya estuvo, pasó nunca, porque ya dispuso su corazón para no agradar a Dios. Lo segundo que tengo que hacer, hermanos, para renovar mi pensamiento, mi entendimiento, es dejando mis pensamientos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Proverbios? No seas sabio en tu propia opinión. Pero donde la puerca tuerce el rabo, porque no es cierto que pensamos que sabemos mucho. Pensamos que la experiencia que ya hemos vivido nos da la capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Que el estudio que hemos hecho de la ciencia, donde somos profesionales, nos ha hecho expertos y nadie tiene derecho a decirme nada. ¿Cómo hago? ¿Cómo digo? ¿Cómo me conduzco? Sigue resonando la voluntad de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí sigue resonando la voluntad de Dios. Otros dicen, no, yo no doy ofrenda ni diezmo porque yo lo reparto a los pobres. ¡Qué bueno! ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a los fariseos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que los haces sin dejar de hacer esto otro!
Para renovar mi entendimiento tengo que recurrir a las escrituras porque ellas son, hasta leímos que son refrigerio para nuestros huesos. Si se acuerdan, lo leímos apenas. Estoy citando Proverbios capítulo 3. ¿Por qué la palabra dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, tus ojos velen por mis caminos, no te olvides? Y le dice, átalas a tu cuello y póntelas en tus brazos. Y en el caso de Moisés, Dios le dijo que le dijera al pueblo que escribiera en los dinteles ¿se acuerdan? ¿Por qué esa insistencia de Dios, hermanos? Porque Él quiere renovar nuestro entendimiento. Nadie puede decir, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lo único que me está revelando es que no quiere cortar con sus gustos. No quiere cortar con lo que le atrae y no quiere empaparse de Dios. No quiere buscar la palabra. Por eso cuando vamos a leer la escritura, hermanos, nos da sueño. El culto nos fastidia. 2 horas nos fastidian, pero no nos importa pasar el tiempo en la televisión o en la película o en el salón de belleza donde nos metamos, en el juego, en el deporte. Ahí no importa que pasen 2, 3, 4 horas, 5 horas, no importa. Y no es piedra lo que estoy diciendo. Este es el comportamiento del cristiano de hoy. De hoy. Porque no queremos vivir en la voluntad de Dios. Vemos que es muy pesada, porque nuestro entendimiento necesita ser transformado día a día para que no se amolde a este siglo que es controlado por Satanás, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por qué más, y la vanagloria de la vida. Esto es lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo nos mandó a escudriñar. Juan 5:39. ¿Se acuerdan que así dijo Jesús? Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús mandó a los discípulos a que escudriñáramos la palabra? Para que lo conozcamos a Él. El apóstol Pedro dijo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pablo en el versículo 3. Digo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, ¿cuál era el consejo? Y este consejo es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Que no qué? Que no tengas más alto concepto de ti. En otras palabras, que no te creas mucho. No te creas muy grande. No te creas sabiondo. No te creas el mejor. El apóstol Pablo le dijo a uno, el que está firme, mire. ¿Qué le dijo? Mire que no caiga. ¿Y cómo no voy a caer? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras más leo la palabra, mientras más la aprendo, puedo conocer mejor a ese Dios que en su voluntad me quiso levantar y no dejarme perdido. Por eso en su voluntad planeó la salvación. Por eso en su voluntad planeó nuestro bien. Por eso en su voluntad nos reveló sus deseos, para que disfrutemos lo que es agradable y lo que es pleno delante de sus ojos. Debo mantener viva la flama de este fuego. Para mantener viva la flama de este fuego, hermano, no tiene usted que tirarse ahí en el suelo y pedir la unción y revolcarse por los cielos. Eso no es cierto. Eso es una manera de manipular la buena fe de los hermanos, pero que ignoran lo que dice la Biblia. Para que usted avive el fuego
del Espíritu Santo tiene que estar inmerso en las palabras, tiene que estar inmerso en la voluntad de Dios, haciendo el gusto de Dios. Y su palabra no define sus gustos. Su palabra nos señala sus gustos. Sus palabras nos enseñan sus proyectos. Como les dije, y con eso voy terminando hoy. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y eso nada más fue para el pueblo de Israel, es para todo adorador. La palabra era nada más para Israel o para todo adorador. Y empieza a decir en Proverbios capítulo 3 que la ley te hace sabio. Y te empieza a decir el capítulo 3 que la ley te va a enseñar lo que tienes que hacer, y habla de ofrendas, y habla de entregas, y habla de primicias. Yo no necesito manipularles diciendo aquí, den y el Señor les va a multiplicar, y traigan sus proyectos aquí y sus sueños aquí con un pacto. No, hermanos, no es así. Quien lee la Escritura y está dispuesto a agradar a Dios, lo va a hacer sin que lo tengan que estar manipulando, sin que lo tengan que estar ordenando, sin que le tengan que estar diciendo lo que tengan que hacer. Dios nos entregó aquí en su palabra el proyecto de renovar, de cambiar mi manera de pensar para que sea diferente al mundo. La iglesia del tercer milenio ha perdido poder evangelizador porque se ha circunscrito a la unción, porque se ha circunscrito a sentimientos, a emociones. Y por eso los templos de hoy ya entran y ya salen y no permanecen, olvidando lo que dijo el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando usted como creyente en la renovación de su pensamiento comprende que sin Dios usted es nada, ni puede hacer nada exitosamente, usted va a tomar la decisión de venir ante la presencia de Dios, no solamente para reconocerlo como su Salvador, sino como su amo y su dueño. Y cuando se da este paso en nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a disfrutar esa voluntad que es agradable y perfecta, plena, total, que no le falta absolutamente nada, porque Dios planeó que fuésemos felices y dichosos. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén.